Quiero que te imagines que tienes 30 segundos para sacar de tu casa las 3 cosas más valiosas. Luego todo se destruye. ¿Qué elegirías? Las 3 cosas más valiosas que sacaría. Hombre, yo soy madre. Yo creo que tendría que ser práctica. Dinero, creo. Sí. El dinero. La primera sería el ordenador portátil. Mi portátil. Mi portátil. Un disco duro. El teléfono móvil. Me llevaría documentación. Mi bolso. La cartera. Y salvaría una cartera que tengo con toda la documentación importante. Las 3 cosas que yo salvaría, al negro que es el hámster, salvaría a mi perrito. A mi perro, yo salvaría la foto de mi perrito cuando murió el año pasado. El osito que duermo con él. Y los pececitos, porque son mis amiguitos. Al libro de mi mamá, porque le gusta leer mucho. La medalla que me he esforzado mucho sin ir al parque por las tardes en fútbol. Mi chupete cuando era bebé. Y la caja de los recuerdos donde mi madre guarda todas las cosas que hago en el cole. Tengo una cosa para ti. Gracias. Este es para ti, léelo. Toma, léelo. Las cosas materiales. Se pueden sustituir. Las sentimentales no. Ay, eres muy tierna. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo del programa. Tenemos un tremendo invitado, por lo menos para mí, que eso vale, para poder indagar un poquitito más sobre lo que versa este programa, que es la creencia, la convicción y nuestro activismo férreo, porque son las mejores comprensiones las que nos van a poder guiar en un momento tan oscuro, tan turbulento, donde la realidad se nos oculta, nos tienen medios atontados, los aspectos importantes de la vida están siendo secuestrados por cosas completamente intrascendentes, el consumismo que nos aleja de cultivar los jardines interiores, las redes sociales que nos mantienen esclavizados en ciclos cortos y rápidos de urgencias que no tienen mayor sentido. Y para poder conversar sobre aspectos fundamentales de nuestro vivir, que están tan perdidos que estamos contaminando el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que ingerimos. Y yo no entiendo cómo no podemos decir todos juntos un basta, porque es absurdo que estemos acabando incluso con las propias condiciones que permiten que nuestra especie siga avanzando. Entonces, para poder conversar de todas otras cosas, tenemos a don Alfredo Sfer. Bienvenido, Alfredo, al programa. Muchas gracias. Un gran programa, y pienso que lo que tú acabas de decir, digamos, de ver el medio ambiente, los grandes desafíos económicos del planeta, la espiritualidad, el momento llegó para ser uno de estas 3 cosas. Ya no podemos, digamos, ver la profesión o la práctica de la profesión separada de la espiritualidad. En ese sentido, creo que es importante un poco relatar mi experiencia de que en los primeros 5 años de profesión como doctorado en economía, yo me confronté la mayor parte de problemas éticos. El tema de la pobreza es un tema ético, el tema del clima es un tema ético, el tema de la contaminación de los océanos, quién contamina, ¿no es cierto?, por qué se contamina, es un tema ético. Y realmente hubo que hacer mucho trabajo interno para poder entender cómo abordar estos grandes temas. Lo segundo es que cada profesión tiene una semilla espiritual. Hoy estamos en la era de Acuario, es decir, la era de la autorrealización. La era de Piscis, que ya terminó, era la era, digamos, del saber. En tanto yo sé, en tanto actúo. Ahora estamos en la era en tanto yo me autorrealizo, en tanto yo tengo la experiencia de, en tanto actúo. Por lo tanto, la responsabilidad no es institucional. En el caso del saber, si tú me preguntas, ¿tú eres economista? Yo te digo, sí, yo tengo un título que me lo dio la Universidad de Chile. La Universidad de Chile me dio la autoridad para ejercer como economista. Pero hoy día
La autoridad va mucho más allá de lo institucional, que tiene que ver con tu semilla espiritual. Es decir, ser médico significa autorrealizar la vida. Ser ingeniero significa autorrealizar el tiempo. Ser arquitecto significa autorrealizar el espacio. Ser economista significa autorrealizar la confianza. Ser agrónomo significa autorrealizar la ley natural, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hace cada vez más difícil, ¿me entiende?, tener una vida profesional y una vida espiritual. Es como que ya no se ajusta. Lo segundo es que en la época del saber, la espiritualidad era como la guinda de la torta. Digamos, yo rezo, yo contemplo, yo medito, yo leo artículos espirituales, libros con gran riqueza espiritual. Pero eso está ahí, ¿no? Eso es como mi tiempo de paz interior, pero cuando me voy a la empresa, yo voy y tengo una empresa manejada por el terror. Yo escribí un artículo una vez sobre manejo por terror, ¿no? Que suena muy fuerte, pero es una realidad que algún día también la podemos conversar. Entonces, en la época de Acuario, la época de ahora, la espiritualidad tiene que estar donde no hay. ¿Me entiendes? Porque si vamos donde hay, formemos el club de Mafalda y nos entretenemos todos, hablemos lo mismo, todos decimos lo mismo. Sí, el karma, el dharma, la iluminación, la salvación. No, hay que ir donde no hay. Y ese es el gran desafío hoy, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en Europa hoy día con la crisis, lo que estamos viendo en Chile con los cambios generacionales que están sucediendo. Entendiendo, digamos, que hay un contexto de esta era de Acuario. Y creo que aquí seré muy breve y si te interesa seguimos dándole ahí. Pero primero hay grandes variables que están determinando como la calidad de la era de Acuario. Y si nosotros no tomamos estas variables, la calidad no va a ser muy buena. Primero, estamos viviendo la humanidad colectiva. Por primera vez en la historia estamos viviendo la humanidad planetaria. Pero no tenemos el ser planetario. Entonces tenemos ese problema. No tenemos instituciones planetarias. La ONU no es una institución planetaria. La ONU es una colección de gobiernos que lucha por sus propios intereses, ¿no es cierto? Y hay que buscar esa unidad. Muchas veces se alcanza esa unidad, que es muy positivo. Pero no tiene como esa visión colectiva. Segundo, cuando hablamos de colectivo, ya no estamos hablando de personas. Estamos hablando de todos los seres sintientes y la naturaleza. Por lo tanto, ya no podemos decir la economía es para el ser humano. No. Queremos ver si la economía mejora el bienestar de los animales, el bienestar de los bosques, el bienestar de los océanos. Entonces, ese segundo punto es sumamente importante hoy día. El tercer punto es que políticamente estamos viviendo la era del ciudadanismo. La primavera árabe, ¿no es cierto?, los indignados, los Occupy en Estados Unidos, la Greta Thunberg, en fin, todo este movimiento, nuestro presidente, ¿no es cierto?, todo este movimiento que baja a un nivel ciudadano, pero no tenemos instituciones ciudadanas, no tenemos una democracia ciudadana, no tenemos una visión de organización de esa democracia local, ¿no es cierto? Entonces hay todo tipo de malos entendidos y términos que se usan como la regionalización, la descentralización, en fin. Entonces, y un último punto, porque hay muchos más, es que estamos pasando una sociedad eminentemente dominada por la economía, la sociedad de mercado, hacia una sociedad de derechos. Y eso es súper interesante. No estoy hablando solo de no violar los derechos humanos, estoy hablando de derechos en general. ¿Quién es dueño de los bienes comunes? O sea, Chile tiene la autoridad para contaminar el Océano Pacífico porque las 200 millas marítimas son nuestras. ¿Cuánto extraemos de un recurso? ¿Quién decide cuál es la tasa de explotación de un recurso? ¿Cómo nos relacionamos con las generaciones futuras? Entonces, esta era de Acuario es muy, muy interesante y nos obliga a la síntesis que tú estás pidiendo. O sea, nos obliga a esa síntesis de la economía, la ecología, lo espiritual, lo político, lo institucional. Son inseparables. Es imposible seguir, digamos, disectando esto, tratando de encontrar una respuesta, una totalidad con una cosa demasiado puntual. Desde tu experiencia o perspectiva, Alfredo, ¿cuáles son las experiencias o los aprendizajes
que pueden ayudar a zanjar un poco esta brecha, porque es como si el mundo hubiera avanzado demasiado rápido y nos dejó muy atrás. Pero las palabras, los discursos, las demandas están a la orden del día, el lenguaje, el lenguajear, la narrativa está disponible, se está abrazando, pero pareciera que el ser humano va varios pueblos más atrás en lo que se necesita como fundamento para que eso sí devenga en una coherencia natural y fluya. Correcto. Mira, quisiera partir respondiéndote con un punto que a mí me hizo mucho sentido, que es una enseñanza del Buda, ¿no? Yo soy budista, que dice que no podemos seguir viviendo en los extremos, que la mente humana tiene esa tendencia de vivir en esos extremos, ¿no? Derecha, izquierda, rico, pobre, en blanco, negro, bueno, malo, en fin, estamos acostumbrados a esa mente discriminadora que nos empuja a los extremos. Pero la enseñanza del Buda es que para salir de los extremos no tenemos que buscar el promedio entre los dos extremos, sino que tenemos que buscar un estado diferente que envuelva ambos extremos. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día nosotros nos mantenemos en este eje tratando de negociar, de buscar el gris, como dices tú. O sea, esa no es una solución. Esa es una solución muy débil de lo que proporciona en un extremo y lo que proporciona el otro extremo individualmente. Por eso que la política se está yendo también a los extremos, ¿no es cierto? O sea, los que están compitiendo son los que están acá y como que al medio, no. Eso el Buda lo llamó el camino medio, ¿me entiendes? Y que no es realmente el promedio de los extremos. Y ese camino tenemos que construirlo. Lo primero que tenemos que hacer es establecer un consenso sobre la visión de nosotros en el futuro. Por ejemplo, hay países que consumen 5 planetas Tierra. Es decir, la forma de vivir en este planeta es completamente impracticable. O sea, no podemos ser ni como Estados Unidos, ni como Suecia, etcétera, etcétera. Y ellos tienen que cambiar también. O sea, un tema que... ¿Cómo resolvemos el vivir en este planeta? Ahí hay un tema de visión muy importante. Segundo, tenemos que tener, ¿no es cierto?, una narrativa, como decías tú, diferente. Tenemos que tener una forma de expresar ese camino de una forma diferente. Hoy día está en el mínimo común denominador, o sea, está ahí amarrado por el poder, ¿me entiendes? Y todo tiene que ser poder, y un poder externo más que un poder interno, ¿no es cierto? Porque el poder interno es maravilloso, pero estoy hablando del poder externo. Tenemos que tener una forma de comportamiento. Tenemos que tener un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo. La gente quiere llegar a un punto precioso, ¿no es cierto? Como estar ahí meditando, ¿no es cierto? Pero nosotros necesitamos poner más esfuerzo. O sea, hoy día, por ejemplo, nadie está poniendo el esfuerzo necesario, a menos que yo no lo vea, en resolver la guerra de Ucrania con Rusia. No hay un esfuerzo. O sea, cuesta muy poco tiempo conseguirse trillones de dólares para ir a la guerra, ¿me entiende? Muy poco tiempo, pero toma cientos de años para conseguir $1 por la paz. Ese desequilibrio ya no puede existir y las juventudes lo están reclamando. En fin, también nosotros, yo pienso que la gente de la tercera edad también está envuelta en todo este proceso. Me parece muy, muy interesante este cambio de ¿cómo decirlo?, de comprensión, que finalmente están estos extremos. Están los medios y está esta mirada comprensiva del todo, que no es una forma de comprender el mundo que no sea culturalmente cercana, por lo menos en Chile, ni que tenga un correlato en la crianza, ni en la educación, ni en lo social, ni en lo político. Es bastante, a mi juicio, es bastante empobrecido todo esto que yo he señalado. No hay guías, o si los hay son muy pequeños. Justamente también se busca caricaturizar al que habla de algo un poquitito más complejo, de que 1 más 1 es 2 y si hay 2 no alcanza, y este como reduccionismo de que mientras la economía sea pujante, el resto, por obra y gracia del Espíritu Santo, todo se rectifica a continuación. Pero eso está en absoluto desprestigio y ya hemos visto que eso no es así. Pero aún así seguimos con una cultura que va por ahí.
Entonces siempre me pregunto, y por eso este programa también nace un poquitito de eso, ¿cómo logramos transformar nuestras almas, nuestras comprensiones, todos juntos? Porque ya no pueden hacer cosas locales, tenemos que abrazarnos todos. Mira, creo que es importante conocer la realidad tal como es. Y ese es uno de los temas que es un gran desafío, porque tú puedes decir, mira, esta es la realidad que veo yo, esta es la realidad que ves tú, yo veo que no hay discriminación y el otro tipo está sintiéndose discriminado. O sea, hay un tema de cómo ver la realidad. Pero hay ciertas reglas universales y ciertas leyes espirituales que no podemos violar. Y si podemos restablecer esto, es una parte de la respuesta que tú me estás preguntando. Por ejemplo, nosotros decimos que todo lo que surge tiene un correlato con un nivel de conciencia. Es decir, es el nivel de conciencia el que permite que surja algo, entre comillas. La rabia, el amor, la ira, la compasión, todo lo que tú quieras. Entonces, lo que está pasando hoy día en el mundo es el fiel reflejo de este estado de conciencia colectivo. Por lo tanto, el camino tiene que ser un camino que suba, ¿no es cierto?, este estado de conciencia. Y eso no es esotérico, esa es una realidad concreta. O sea, la visión que tiene un niño de 3 años de una pelota de fútbol no es la misma visión que tengo yo de la pelota de fútbol, ¿no es cierto? Y lo interesante es que ese niño tan pequeñito tiene una visión planetaria mucho más desarrollada que la nuestra, la generación mía. No quiero hablar por todo el mundo, pero estoy hablando en términos generales. Después tenemos 2 caminos que son muy importantes. Uno es que todo lo que existe tiene causa y condiciones. Lo que no tiene causa y condiciones no existe. Por lo tanto, tenemos 2 maneras de eliminar la situación de hoy. Una es eliminar esas causas y condiciones que nos hacen ir a la guerra, que nos hacen pelear entre tú y yo, que nos vemos las diferencias en vez de lo que nos une, etcétera, etcétera. Y ahí está la educación. O sea, la educación es eso. Y lo segundo camino es la práctica de las virtudes. Esto también puede sonar un poco así rimbombante, pero estoy hablando de la práctica de la compasión, la práctica del servicio, la práctica. Tú no necesitas dinero para eso. Eso es parte de un make-up, de cómo tú eres entrando en esto. Pero el camino no es solamente, por ejemplo, no es solamente que yo autorrealice la compasión. No. Simultáneamente, todos tenemos que comprometernos con la creación, con la construcción de una sociedad compasiva. Lo que yo llamo el budismo comprometido. O sea, no es solo estar... no, eso está bien, eso es parte de mi preparación, es parte de mi manera de generar mayor conciencia en mí mismo, pero eso tiene que ir acompañado de un compromiso indeleble de la creación de una sociedad compasiva, de una sociedad amorosa, de una sociedad igualitaria, una sociedad de verdad, de justicia, etcétera, etcétera. Y estas palabras, justicia, amor, compasión, son estados del ser. No son palabras, son estados del ser y eso hay que autorrealizarlo. Por lo tanto, la educación tiene que ser una autorrealización de este tipo de cosas y no simplemente aprender matemática, historia, geografía y todo eso. Y finalmente, yo te quiero decir de que me parece de extraordinaria importancia crear estos puentes ahora que han desaparecido. ¿Me entiendes? Porque la gente dice, no, es que eso era del pasado. El respeto eso era antes, ahora no nos preocupemos de eso. Eso es como anticuario. El protocolo, no, eso es anticuario, no, eso no sé. Bueno, hay muchas leyes espirituales hoy día que han sido destruidas. Y voy a nombrar 1 o 2 porque hay otras cosas de las cuales podemos abordar. Una es la ley de la interdependencia. Es decir, somos todos interdependientes, no somos independientes el uno del otro. Nosotros fuimos creados, nuestro origen es dependiente. Es decir, yo soy porque tú eres porque yo soy. De lo contrario, nadie es. Si yo no soy, tú no eres, aunque tú creas que eres. ¿Me entiendes? Aunque estés, digamos, contaminado o intoxicado para creer que eres. Entonces, la ley de la interdependencia es muy importante. Y la otra ley, que es la ley de la correspondencia, que lo de adentro es como lo de afuera y lo de afuera es como lo de adentro. Es decir, el aire que yo respiro
y que está en mis pulmones tiene una relación muy clara con afuera. El agua, que es el 70% de mi cuerpo, lo líquido, digamos, está en directa correlación con el agua de afuera. Entonces, ¿por qué nosotros no resolvemos esta rabia entre Ucrania y Rusia, además de lo político y todo el resto que es para otro tema? Es por nuestra rabia interior. Nunca vamos a resolver esto si los que están resolviendo el tema no han resuelto su ente interior. Mi maestro Lama Ganchen decía: el fundamento más vital para la paz mundial es la paz interior. Y no hay otra, no hay otra. Pero no necesitamos que todos estemos en paz para que haya paz. Es decir, yo no puedo dar una receta diciéndole a la gente: mira, somos 7.400 millones de habitantes y todos tenemos que estar en paz. Se han hecho estudios científicos que demuestran que haciendo meditar a alto nivel, digamos, no una meditación corriente, a la raíz cuadrada del 1% de la población, en Chile son como 800 o 900, esa fuerza tiende a crear coherencia en economía, en lo institucional, en lo político y lo social, y eso está publicado en revistas científicas de los Estados Unidos. O sea, yo participé de un experimento con 5 universidades en que nosotros los meditadores no producíamos los datos. O sea, los datos sobre asesinatos, asaltos, robos, en fin, entonces, eso lo produce la policía, el FBI. Nosotros no producíamos esos datos, por lo tanto nosotros no podíamos maquinear los resultados del experimento. Y se probó que con 7.000 personas en Washington, que era la ciudad de más alto crimen, esa semana en que estuvimos 7.000 personas meditando, no hubo un crimen en la ciudad, no hubo un robo. O sea, la correlación entre lo que la gente llama espiritual y lo que lo llama lo duro es 1 a 1, es como las dos manos, ¿no es cierto? Cuando hacemos así y cuando hacemos así, estamos hablando de una unidad que es inseparable. Bueno, dijiste muchas cosas a las cuales me gustaría referirme, pero la que más me quedo dando vuelta tiene que ver con esta comprensión implícita de que una cosa funda la otra. Y en la medida que nosotros tomamos conciencia de que hay muchas brechas, o hay estados, o hay niveles de conciencia, como empezaste a hablar, que solo fundan determinadas cosas y que van quedando cortas, ya más que demostrado, y que al estar todo interconectado, todo interdependiente, efectivamente es en la transformación de nuestra conciencia, de llegar a comprensiones tal cual, reemplazar la concepción de los polos y los grises para la integración. Es ese estado el que funda lo siguiente, igual que la guerra no es que emerja de la nada. La guerra es un resultante de una dinámica donde participan distintos actores, donde usualmente se mezclan nacionalismos, intereses económicos, geopolítica, guerra, estrategia, amenaza, control, una serie de cosas. Y hay que mirar esas dinámicas. A la par de condenar la guerra y buscar la paz, hay que mirar lo que funda, lo que sigue. Y si nuestra conciencia no está al nivel de la comprensión de cómo cambiar, no vamos a cambiar nunca, porque yo, te soy súper sincero, yo no logro comprender cómo somos capaces de contaminar el aire que respiramos, el agua que bebemos, el alimento. Es que no lo encuentro, pero de un nivel de absurdo vital, pero ya descabelladísimo, o sea, porque tú decís, pero es que no logro entender, y eso da cuenta de que a lo menos tal cual hay una masa menor que afecta a lo mayor, también hay una masa de maldad, también que puede operar en las mismas leyes, quizá de la mutua interdependencia. Y quizá esa es la masa que está pujando con más fuerza. Y necesitamos hacer contrafuerza con lo otro que tú también dices. Absolutamente. Esa contrafuerza tenemos que organizarnos. O sea, yo he estado en mi camino hace muchos años y muy solitario. Solitario en el sentido de que, claro, estoy con gente y todo eso, pero yo no poseo el micrófono todos los días, como otras personas que están en el otro bando, ¿no es cierto?, por ponerlo así, y que tienen el micrófono todos los días, que tienen los recursos, que tienen la institucionalidad, que ya han impuesto sistemas educacionales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me dejó choqueado cuando volví hace un par de semanas del sur,
Cuando los colegios se abren, los colegios están a patadas, los muchachos están a golpe. Y yo quise en un momento decir, mira, yo estoy dispuesto, ¿me entiendes?, a enseñar la espiritualidad del mérito y enseñar meditación gratuita a todos los colegios de Chile. Y eso no tiene nada político, no tiene nada militante religioso. La meditación es una técnica, es un martillo y un clavo, y eso es todo, y el cuerpo y el alma van ajustándose a esa práctica. Lo mismo la espiritualidad del mérito. Una vez discutí yo con mi maestro cómo educar los nietos. Y él me dice, lo único que tienen que educarlos es a que hagan méritos. Es decir, que entiendan que cada acción tiene que ir en una dirección positiva. ¿Me entiendes? De que realmente... Y empecé a estudiar esto y claro, es un temazo más largo que una respuesta ahora, pero lo importante es mérito y servicio. La gente que nos está escuchando dice, bueno, ¿qué hago yo mañana? Servicio, el SEBA, es decir, yo estoy dispuesto para ti, yo estoy abierto para lo que tú quieres, yo estoy dispuesto a eso. Lo mismo el mérito, sé que tú no tienes nada, yo te llevo un pan. Sé que esa persona allá no tiene transporte, yo la llevo, digamos, al colegio, etcétera, etcétera. El servicio. Y si tú miras la historia de los grandes maestros de Oriente, todos surgieron en su camino iluminado a través del servicio. Qué interesante. Tenemos que ir a hacer un breve corte comercial, pero lo que tú me dices me recuerda algunas cosas que he leído del budismo con respecto a la bondad. Como bueno, no sé si tan lineal decirlo como el estado final de la conciencia plena, pero hay algo en la bondad que pareciera destrabar, si no todo, gran parte de todo esto. Claro, la bondad va hacia el otro, lo individual, el influjo es atractivo, claro. La bondad es desprendida. Así es. Vamos a dejarlo ahí, vamos y volvemos a ver si podemos seguir indagando un poquitito sobre cómo la bondad en el alma funda y promueve determinadas dinámicas que son bastante urgentes, que las comprendamos rápidamente, las practiquemos con intención y claridad y voluntad. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569 945 02 326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Nosotros. Hola amigas y amigos, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Logan y formo parte del equipo del estudio jurídico Logan Abogados, un staff con más de 15 años de existencia, cuyo propósito ha sido la defensa de los derechos civiles de personas y grupos intermedios. Ahora bien, dado el estado en que nos encontramos hoy día de cambios, tanto a nivel social como, por cierto, a nivel legislativo, imponen unas nuevas herramientas para poder satisfacer las necesidades de las personas en la sociedad, precisamente para evitar ese estado de incertidumbre, tanto en materia laboral, familia, civil, protección de patrimonios familiares, para que usted no pierda en un paraguaso lo que le ha costado toda la vida poder juntar. La defensa en deudas, impuestos, materia medioambiental y, por cierto, ante la institucionalidad, Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, etc.
Todo esto, este nuevo escenario hizo que nos juntáramos en el área 51 del Estudio Jurídico Logan Abogados y con nuestro principio de innovación, de siempre ir creando nuevas herramientas para precisamente proteger a las personas, nos llevó a crear una nueva serie de herramientas para la satisfacción de estas necesidades cada vez más crecientes de la población. Te pido que por favor las veas abajo y te metas a nuestro sitio web y nos sigas en redes sociales para que veas cuáles son estas nuevas herramientas que son creadas para ti. Bienvenidos a todos de vuelta al segundo bloque de esta interesante y posiblemente fructífera conversación, si es que realmente así lo intencionamos. Estamos en un momento urgente del transcurrir humano que requiere, como estuvimos conversando con Alfredo, nuevas comprensiones, nuevos estados espirituales que funden y posibiliten lo otro. Nos habíamos quedado hablando un poco, Alfredo, de la bondad, de la práctica del budismo, la bondad. ¿Qué le pasa a las almas en el encuentro con la bondad? Pasan varias cosas. Lo primero es una forma de recordar tu esencia. O sea, si uno va a una sala cuna, ninguno de los niños nace con un Kalashnikov. ¿Me entiendes? Ellos nacen en esa... Perdón, ¿qué es esa palabra? Esa ametralladora, ¿no? Ah, ya. Ninguno viene con una ametralladora debajo del brazo. Se aprende, ¿no? Es como algo aprendido. Por lo tanto, una de las cosas que hace esa práctica de la bondad es volvernos al origen, a nuestro primer estado de conciencia. Y ese primer estado de conciencia es conciencia que soy conciencia. Es el estado de conciencia donde yo adquirí una identidad, pero estoy cerquísima de la totalidad de donde me desmembré, ¿no? De donde salí. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo primero que hace un estado de bondad. Lo segundo es que el estado de bondad no solo colorea a la otra persona al cual uno está haciendo el acto de bondad, sino también empieza a transformar las fichas que están aquí, los jugos cerebrales, o sea, todo empieza a cambiar. Y eso lo conocemos todo, esto no es esotérico. O sea, si yo voy y veo un animal que está herido y lo llevo para mi casa, lo curo, etcétera. Finalmente, con ese estado de bondad, uno ni siquiera quiere entregarlo, quiere adoptarlo, o sea, sale de ahí eso. Pero la teoría esencial, digamos, y yo te diría la experiencia meditativa que yo tengo, es que la bondad, la práctica de la bondad, de la justicia, del amor, la compasión, etcétera, tienen estos impactos, tanto externos como internos, por el hecho de que nosotros somos bondad, del hecho de que somos amor. O sea, si esto fuera extraño, o sea, que si en mí no hubiese, ¿no es cierto?, amor, si no hubiese compasión, bondad, etcétera, etcétera, en el fondo es imposible que haya un correlato, ¿me entiendes? Yo le digo a mis discípulos, mira, lo más importante hoy día son las endorfinas espirituales. Así como tú tenías endorfinas en el gimnasio y estamos en todo esto, también tiene que haber una endorfina en tu práctica espiritual. Por lo tanto, tiene que ser muy brillante, muy bonita tu práctica espiritual. Pero lo importante entender es que en este camino es como una pirámide de muchas caras, ¿no? Está la cara de la bondad, está la cara del amor, la cara de la compasión, la cara de la justicia, etcétera, etcétera. Y yo le digo a la gente, mira, toma la cara que más tú crees vas a avanzar más rápido. Yo me siento muy bien, don Alfredo, con servir. Ya, perfecto, seva, ¿no? En hindú, el seva. S-E-V corta el seva. Ya, hace seva. Y subes. ¿Qué pasa cuando vas subiendo? Te vas obligando a autorrealizar los otros. Es decir, cuando llega al punto máximo de autorrealización del seva, automáticamente en el tope de la pirámide, ¿no es cierto?, has autorrealizado todo lo otro. Es decir, no hay justicia sin bondad, no hay justicia sin amor, no hay justicia sin poder, no hay poder sin amor, sin compasión. O sea, como que ahí entra en eso. Y esa es la esperanza que yo tengo como persona, de lograr tomar la parte que yo creo puedo avanzar más rápido, ¿me entiendes? Porque estoy convencido que se va a ir juntando una cantidad de otras experiencias, ¿no es cierto?, que empiezan a surgir dentro de nosotros. Son una especie como de caminos sagrados, porque finalmente quizá a cada quien le viene más dado uno que otro. Correcto. Pero como tú señalas en este seva,
en la medida que uno entre por acá y sea una práctica disciplinada, comprensiva, te vas a topar con todos los otros en el camino. Correcto. Ahora, también detrás de esto hay una cierta creencia, una hipótesis o una realidad, para mí una realidad, de que si tú has tenido vidas pasadas o no. Porque si tú no has tenido vidas pasadas, tú no crees en la reencarnación, tú comienzas de cero todo el tiempo, ¿no? Comienzas de cero y terminas, y se acabó. Esa es una postura extraordinariamente interesante para mí, que yo la estudio mucho. No es la mía, pero la estudio porque digo yo, wow, en esta tenéis que jugártelas todas. O sea, si tú realmente se terminó esto y no hay ninguna otra cosa más, entonces prepárate para llegar a lograr tu propia realidad. El sentido de urgencia que deviene de esa creencia. Claro, no hay otra cosa. Ahora, si tú tienes vidas pasadas, yo creo en las vidas pasadas y todo eso, no como una fe, sino que como una experiencia, este acto de bondad, la capacidad, también hay otros actos que tienen mucha relevancia, es decir, sacarte de los hombros, ¿no es cierto?, cosas que vienen de antes, que no has resuelto, que tienes que hacer, y uno lo sabe, fíjate, intuitivamente, deja la palabra reencarnación afuera, uno lo sabe, uno lo sabe cuando llega a un lugar y dice, oh, no, yo he estado aquí, esto me tinca, o cuando uno dice, tengo la misma reacción negativa frente a esto, no sé cómo, por qué, pero me suena como que la he hecho antes, esa rabia que me da ver esta cosa como un espacio, una situación. Entonces también el camino tiene que ser un camino de eliminar las causas y condiciones que nos han mantenido presos por muchas vidas, ¿no es cierto? Si tú hubieras sido, por ejemplo, Juana de Arco, que la quemaron, ¿no es cierto?, en una hoguera, posiblemente tu relación con el fuego, con el sol, con las multitudes, no es la misma porque vienes coloreado un poco por eso, ¿no? Si alguien fue un discípulo directo de Cristo, ¿no es cierto?, San Juan, bueno, tiene otro pedal, es decir, no partimos de cero, y ahí puede ser positivo, negativo y todo eso. Lo otro, finalmente, es que para poder practicar esta bondad, tú necesitas eliminar mucho la mente discriminadora, la mente que discrimina. A mí, toda mi profesión ha sido el desarrollo de la mente discriminadora, porque tú me dices, mira, yo quiero jubilar, Alfredo, tú eres economista, dime, de todos estos portafolios, ¿cuál me meto mi plata? ¿No es cierto? Entonces yo tengo que discriminar entre todo y te digo, mira, mételo en libras esterlinas, no sé, cualquier tontera. Entonces, en la vida tenemos muy desarrollada esa mente discriminatoria. ¿Y qué ha pasado? Que esto se hace y atrofia a la mente neutra, es decir, la mente donde las cosas son. No hay un juicio, no hay nada. El árbol es árbol, no es bonito, no es feo, el árbol es. Y para practicar la verdadera bondad hay que sacar, digamos, mucho de nuestra mente discriminadora, porque la gente dice, sí, yo soy bondadoso con Alfredo, pero no con Roberto, porque Roberto me cae mal. ¿Me entiendes? Y ahí ya se desarmó. Se desvirtuó totalmente ese acto de bondad. Entonces, el Buda dice, mientras tú aumentas de conciencia, tienes que entender que estás tomando conciencia de lo bueno y lo malo al mismo tiempo. El camino espiritual, mucha gente piensa que, aquí vamos a estar todos danzando, bailando, vamos a estar, digamos, todos felices. No. El camino espiritual te muestra tu realidad, y si esta realidad no es tan buena, te la va a mostrar así de frente. ¿Y qué hago? ¿Cómo la abordo? ¿Cómo yo elimino la acción negativa que hice ayer? ¿Cómo la abordo? Entonces, yo diría que para toda la gente que nos escucha, de que no nos enredemos tanto en las palabras ni en las cosas, sino que hace lo que tú crees hoy que va a ser un acto de mérito, que alguien se va a beneficiar con eso, no solo tú, sino que tú lo estás haciendo desinteresadamente por otro. Si tú haces solo eso todos los días, un mérito, que tú creas que es mérito, no lo que yo pienso que es mérito, en menos de 15 días te empezó a cambiar todo el sistema. Todo el sistema empieza a movilizarse. Oye, no, pero ¿qué te pasó? Oye, pero ¿por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué emanas tanta paz? ¿Qué hiciste? No es difícil.
Lo difícil es tener la voluntad en un mundo en que nos competimos, en un mundo en que tú eres mejor y yo soy peor, en el mundo en que tú eres blanco y yo soy negro, en el mundo en que tú eres ucraniano y yo soy ruso. La mente discriminadora, ¿no? Se siente bien en el extremo. Yo quiero estar sentado en el extremo. No, yo creo que es la pérdida del camino medio, es un desastre en un planeta en que ahora, no hace 20 años atrás, no hace 100 años atrás, lo que pasa en un punto del planeta está afectando todo el resto del planeta. COVID-19 es un ejemplo de esto. Cambio climático es un ejemplo de esto. Ya no podemos decir, no, mira, lo que yo haga no sirve para nada, y si yo lo hago solo, no. Es fundamental. Seamos bondadosos, pero creemos también una sociedad bondadosa. Súper interesante. El programa empieza con una frase, unas palabras, y concluye con dos frases que dice: todos vivimos por algo anterior, riega nuestro jardín interior. Que justamente conecta con lo que tú dices, porque hay que comprender que quien siembra amor también cosecha amor, pero el que siembra guerra también cosecha guerra. Y tiene que ver con que si yo hoy en día me dedico, no sé, 10 minutos, 5 minutos, o tengo simplemente un acto de amor, de bondad, eso va a generar un momentum espiritual que va a seguir. Incluso si yo, a través de la práctica o distintas experiencias, los caminos que uno tenga, me vuelvo una mejor persona, eso también va a afectar a mi hija, también va a afectar a mi nieto, a mi bisnieto, y eso da cuenta de que somos parte de un fluir. Absolutamente. A veces perdemos, en individualizarnos, dejamos de ver este fluir. Absolutamente. Ahora, yo insistiré en un punto, porque estoy de acuerdo contigo, de que todo lo que surge tiene un correlato con un estado de conciencia. Por ejemplo, como ecologista, hablando del ecologismo y del medio ambiente, hay varias maneras de ver la Tierra, ¿no es cierto? Una manera es decir, mira, es una colección de recursos, de minerales, en fin, de una cantidad de cosas que hacen la Tierra. Es decir, la Tierra como una cosa, como un ente físico, que los balances hay que regularlos porque si no se pierden, y no hay que pescar muchos peces porque si no se van a desaparecer, no hay que contaminar el agua para no, en fin, pero es una cosa. Pero cuando tú avanzas en conciencia, te vas dando cuenta de que la Tierra no es una cosa, la Tierra es un ser vivo, pero eso no se puede predicar, ¿me entiendes? Es una experiencia que tú tienes que tener, que yo tengo que tener, que ella tiene que tener. No es algo que yo pueda decir, mira, esto es así. No, esto es como yo lo he realizado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando uno dice, mira, pasé de este estado de la Tierra una cosa a la Tierra un ser vivo, el juego es totalmente diferente. El ajedrez de esto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque si la Tierra es un ser vivo, tiene comportamiento, tiene energía, tiene memoria y tiene conciencia. Entonces nosotros podemos entender cómo relacionamos nuestro crecimiento de conciencia con la naturaleza. Tú me decías, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Yo diría que sin una naturaleza realmente fértil, potente, sana, limpia, jamás podremos alcanzar estados de conciencia superiores. Porque los estados de conciencia superiores están ligados, palpitan con los estados de conciencia de los seres sintientes y la naturaleza. Preocupante lo que tú señalas, en el sentido de que justamente estamos viendo que estamos destruyendo justamente eso que funda lo otro. Así es. Porque justamente vamos para el otro lado, pues, o sea, es tan biológico decir, oye, si uno vive en Santiago y respira el smog durante cuántos años, ¿cómo uno va a poder generar estados que nos preparen para una expansión de la conciencia, para la bondad, para el mérito, para el servicio? Sí, bebemos agua que tiene cierto nivel de contaminación aceptada, sí están los pesticidas, sí está la contaminación acústica, que la gente anda estresada. Es decir, es que es evidente que si uno pregunta, ¿qué deviene de eso? ¿Eso es el fundamento de qué? Uno no llega a lo que estamos tratando de intencionar. Imposible.
y démonos cuenta que vamos en ese camino y no en el otro. Así es. Y de ahí viene la responsabilidad, porque eso lo estamos haciendo nosotros. Gran nosotros, claramente unos más que menos, Claro. pero somos nosotros. Así es. Fíjate que yo había una época en mi vida que yo fumaba mucho, hace como 40 años atrás. Y lo primero que me pasó con el cigarrillo es que el tabaco se me quedaba en la lengua. Entonces yo no tenía capacidad de distinguir el plato que tú me hiciste, no sabía si tenía pimienta, nada. Yo le echaba sal como loco porque algunas de las papilas que me quedaban libres. Bueno, entonces esa toxicidad hace que yo esté completamente separado, ¿me entiendes? Dormido frente a la realidad de tu comida. Y cuando yo dejé de fumar, lo primero que yo descubrí, oye, no, le echaste pimienta negra, o sea, empecé a como descubrir un mundo diferente. Entonces hay una gran ley, que es una gran paradoja en el camino espiritual, que es la paradoja que el ser humano está siempre en equilibrio independientemente de su toxicidad. Esto me lo enseñó a mí Maharishi Mahesh Yogi. Yo le decía a Maharishi, pero eso es imposible. No, me dice, piensa tú en el borracho dice que puede manejar. Él está completamente intoxicado, pero él dice que puede, él está en su equilibrio, no está en el tuyo, tú no estás borracho, pero él sí, pero está en equilibrio. Entonces él decía, la espiritualidad es el camino de la desintoxicación. Es decir, cada nivel de equilibrio tiene un correlato muy diferente al otro. O sea, yo estoy en mi equilibrio, que no es el mejor ni el máximo, pero no es el equilibrio de la persona que está borracha. Entonces yo te digo, mira, pásame las llaves. No, compadre, si yo sé manejar, o sea, ¿cómo tú me vas a quitar las llaves? No tenéis confianza en mí, etcétera, etcétera. Y la otra paradoja, esta es la paradoja, ¿no es cierto?, del equilibrio. La otra paradoja es la paradoja de la conciencia, que dice, yo no estoy consciente que no estoy consciente. Yo fui una vez a la clínica a verme los ojos, y el médico joven me dice, maestro, ¿cómo están sus ojos? Le digo, fantástico, mis ojos están espectaculares. A ver, veamos. Me puse un lente 20/20 y un video, y realmente el búho estaba mucho más cerca de lo que yo pensaba. O sea, la realidad que yo tenía era la realidad que yo podía alcanzar. Estos lentes, que es la meditación, el yoga, ¿me entiende? La contemplación, me hizo ver otra cosa. Me hizo ver completamente un fenómeno que yo no tenía idea de eso. Entonces, ¿qué pasa con mucha gente? No, esta es la única solución. La solución es ir a bombardear Ucrania. Esta es la única solución que tenemos. Los gringos tienen la otra, el negocio, la cuestión. O sea, tampoco a mí me gusta esa solución. Porque no es una solución de paz. Es una guerra de otra forma. La guerra financiera, la guerra, etcétera, no sé. Entonces, cuando tú te das cuenta de cómo nos intoxicamos, que es la primera paradoja, por supuesto que va a ser imposible que no destruyamos el medio ambiente. Destruir el medio ambiente no me pasa nada. Claro, es como yo, no siento nada, no sé si es buena o mala. Se quema un árbol en la Amazonía de 3000 años. Yo no siento nada. Yo tengo sentimientos respecto a eso, pero no lo estoy sintiendo, a menos que esté en la onda, como digo yo, a menos que esté en mi zona, ahí lo siento. Pero en general, en la cotidianeidad, nosotros no tenemos, estamos completamente como anestesiados, esa es la palabra que andaba buscando, como anestesiados frente a nuestra realidad, y por lo tanto no va a estar bien, ¿no? Hay que pegarle a este tipo. No, esta cuestión no es aceptable. Vamos, pam. Entonces vivimos en una sociedad del castigo. ¿Me entienden? Que todo el mundo cree que realmente vamos a lograr salir de estas dos paradojas con el castigo. Al borracho a la cárcel, ¿no es cierto? Y al que no sabe es un tonto, ese no pasa de curso. O sea, es como una cosa, yo digo, bueno, ¿podremos cambiarlo? Yo creo que sí. Yo estoy convencido, ¿me entiende?, que un programa como este es de vital importancia para empezar a crear una nueva estatua de lo que realmente significa belleza, crear una nueva estatua de lo que significa bienestar. No es el Producto Interno Bruto, eso es una cosa pero absolutamente ínfima. Cuando un país tan chico como Bután mide la felicidad como realmente el bienestar, tenemos que cambiar los patrones de bienestar, tenemos que cambiar este lenguaje de lo que es importante en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de la política,
La política también tiene que ser transformada con la espiritualidad. La política sin espiritualidad es un camino suicida, pero la espiritualidad sin política es una teoría. Es decir, si no tenemos la capacidad con la espiritualidad de crear esa sociedad que andamos buscando, ¿no es cierto?, tampoco la espiritualidad es importante. O sea, ¿por qué tiene que ser tan importante si no podemos, si no sirve, si no hay? Pues, por ejemplo, cuando estalló la guerra de Ucrania, el tremendo impacto en mí, wow, mi espiritualidad es tan pequeña, ¿cómo no evité esto? ¿Cómo mi aura, mi corazón, mi energía, llámalo como tú quieras, no tiene esa capacidad de parar ese avión que va a tirar la bomba? Entonces tenemos que fortalecer nuestra espiritualidad, tenemos que ser serios con nuestra espiritualidad, tenemos que trabajar con nuestra espiritualidad, ¿me entiendes? Y no hacer de la meditación como algo excepcional. En Chile todos los colegios deberían aprender meditación, así como aprenden oración, contemplación, rezo, etcétera, etcétera. La meditación es una parte esencial. Y para aquellos que están en religiones que dicen, no, es que la meditación es budista, eso no es verdad. Cristo meditaba. La meditación no es esa cosa, eso no es meditación, es un tipo de meditación. En el hinduismo, por ejemplo, dicen que el objetivo final es karma yoga, karma acción. Yoga, esta unidad que necesitamos. Ahí tienen que estar las dos. Yo puedo ser un gran meditador en mi cocina. Como cocinero yo puedo ser un gran meditador si yo estoy en ese parámetro del karma yoga. El respeto a los alimentos, cómo trato a los alimentos, cómo me relaciono con los alimentos. Imagínate que yo sea tu cocinero y yo sea un tipo rabioso, digamos, de un carácter imposible, y yo estoy cortando la zanahoria. Bueno, esa rabia se fue en la zanahoria a tu plato. Entonces no se necesita un templo, no se necesita esta infraestructura oral para hacer meditación. Tú puedes hacer meditación como madre, como hijo, como jardinero. Yo tenía un jardinero extraordinario cuando viví en Portugal, de un increíble alto meditativo. Las plantas que él tocaba florecían. Así que yo creo que es súper importante que unamos todo esto, que caminemos juntos. Aquí no hay un tema político, esto no es un tema político. Estoy hablando de política en el sentido contingente. Este es un tema de sobrevivencia planetaria. Bueno, yo creo que justamente cuando uno cuando uno logra comprender en el plano en el cual se está fundando todo lo demás, es donde deberían venir las coherencias de la comprensión y del camino que se funda ahí. Porque yo lo repito capítulo por medio, es que yo lo encuentro, pero de una ceguera y de una, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo va a ser posible que seamos capaces de sacrificar el aire por producción? Es que eso no tiene ningún sentido, es que es tan absurdo y evidente y claramente torcido que no entiendo cómo necesitamos ser contrafuerza. Lo que tú dices es como alcanzar el N en donde el momentum se gatilla y es imparable. Pero me da la impresión que son los del otro bando los que están más disciplinados y más conscientes y con más recursos y más... tenemos que despertar los otros. Si somos los otros, quizás los que estamos, quizás el problema es que nosotros estamos más dormidos y los otros están más despiertos para la maldad o por el desequilibrio o lo que fuera que sea lo que hace que la gente haga eso. La inconsciencia, la ceguera, no sé, ¿cómo le llaman los budistas? No recuerdo. Pero el punto es cuando tú dices, es sobrevivencia. Estás apelando a la parte ya como de la conservación de la vida, que es como lo fundamento de todo. Es que si ya no llegamos a atender ese último llamado, porque después de ese último llamado ya no hay más llamado, es decir, este es el último llamado que estamos teniendo para poder conservar la vida. Si a ese nivel hemos llegado de la ignorancia, la ignorancia en el budismo, claro, de que no se ve, soy ignorante ante eso, y no puede ser. No puede ser. Bueno, me imagino yo que no queremos aprender con el dolor. Hoy estamos aprendiendo con el dolor. Y eso es muy, muy negativo. Yo creo que los aprendizajes más bonitos
son los aprendizajes dentro de la alegría, dentro de la felicidad. Que la felicidad me enseñe, no que el dolor me enseñe. Y lo otro, yo creo que debemos hacer experimentos que nos permitan demostrar que nuestra espiritualidad es poderosa. Si nuestra espiritualidad es débil, y por último, yo creo que es súper importante que los que estamos o que decimos que estamos en el camino espiritual, que realmente creamos en eso. Y no tengamos un pie en un lado y un pie en el otro, porque al final disminuimos el valor social de nuestra espiritualidad. Bueno, justamente por eso llegamos al leitmotiv de un activismo por la comprensión. Habría que homologarlo con un activismo espiritual. Que necesitamos activarnos. Es que ya nos sacamos mucho... Claro, uno funda la otra. Uno se junta en un jardín, prende incienso, música meditativa, presta atención a la sensorialidad. Es un tremendo aprendizaje porque la transformación espiritual es experiencial. Como tú dices, no te la puedo contar, no te puedo mandar un WhatsApp para que te ilumine. Puedo quizá potenciar alguna práctica o experiencia. Y eso es importante. Pero eso tiene que venir en todas las coherencias del ser. O sea, lo que se fundó ahí, tenéis que llevártelo para la casa y cuando vais manejando el auto vais con la misma, la conservación, que también tú lo señalabas con el pasado. Esto como de que el pasado hay que borrarlo. No, la danza de la conservación, la vida, la muerte, lo que continúa, lo que desaparece, lo que aparece. Y la conservación. Y en este caso la conservación de las propias condiciones que posibilitan nuestra existencia como humanidad. Pero ¿cuál es el test? Finalmente yo puedo decir, mira, yo estoy en el camino espiritual. Pero la sensación que tiene la gente es otra. O sea, el valor presencia de mi espiritualidad puede ser muy pobre. Y yo creo que ese es el test final. Es decir, que tú entres en un espacio, cualquiera sea ese espacio, tu familia, la oficina, en fin, cualquiera sea tu espacio, que tu sola presencia cambie ese espacio. Esa es la esencia. Alfredo, se nos acabó el tiempo, se pasa más rápido de lo que uno quisiera. Te invito de nuevo prontamente, feliz. Y me quedo con eso, justo habíamos mencionado esto que las almas desarrolladas polinizan a otras almas, las conciencias polinizan conciencias, pero también alerta que la maldad también poliniza maldad, la avaricia poliniza avaricia. Y vivir con la claridad de también que estamos, esto de la interdependencia. Si uno se rodea de avaros, la ceguera y las coherencias de ese nivel inferior de conciencia van a fundar todo lo que de viene. Entonces, dejarlo, primero agradecer muchísimo que hayas venido, Alfredo, sinceramente, muchísimas gracias. Y ojalá que se queden también los que nos están viendo con algún tipo de llamado o introspeccionarse, a ver si hay alguna intención también de sumarse, ya sea un activismo por las comprensiones, un activismo por la espiritualidad, pero tenemos que salvarnos a este punto como humanidad. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, Alfredo, Gracias. Los espero en el próximo capítulo.